cada día, hermano, usted y yo tenemos que experimentar la dirección de Dios. Cada día pídale al Señor, ore usted junto conmigo a Dios y dile: Señor, yo quiero hoy mirar que tú me estás guiando. Amén. Y el Señor lo hará. El Señor te hablará, el Señor se manifestará, amén, a tu vida, a tu familia, y te dará la respuesta a que tú estás buscando, siempre y cuando esa respuesta esté alineada a su perfecta y buena voluntad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar en esta hermosa noche en la predicación de la palabra del Señor. Amén. El libro que vamos a leer en esta tarde es el Evangelio de Juan. Amén. Ahí téngalo listo. Juan, el Evangelio de Juan. Aleluya. Cada semana es diferente, así como cada día es diferente, así como cada persona es diferente, así como cada uno de nosotros somos diferentes. Cada hijo es diferente, por ejemplo, ¿cierto? Cada hijo es diferente al otro. Y procedemos de la misma genealogía, de la misma madre, del mismo padre, y somos diferentes. Cada día en nuestras vidas es diferente. Cada semana en nuestras vidas es diferente. Amén. A veces no estamos preparados para enfrentar un cambio en nuestra vida sin previo aviso, porque tú piensas que lo que vas a vivir la siguiente semana será parecido o igual que lo que viviste la semana pasada, o lo que estás viviendo en esta semana. Está aprendido. Pero cuando el Señor está en el control de tu vida, Pablo decía algo muy acertado que muy pocos de repente llegamos a entenderlo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en nosotros, sea cual sea la situación que estemos viviendo, nos vamos a echar para atrás, a tener miedo. Nos vamos a enfrentar, ¿cierto? Cada día. Fuimos llamados, hermanos, para ser una iglesia y ser miembros de una iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia Siervos del Señor. Si te das cuenta, en el logo de Siervos del Señor no dice, arriba en la página de Facebook creo que dice iglesia, porque teníamos que llenar un campo ahí que tiene que ocupar, pero abajo del logo dice comunidad cristiana. ¿Ya me entendiste? O sea, no somos una iglesia porque seamos nada más nosotros. No, somos parte de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Amén. Somos una pequeña comunidad en esta ciudad, miembros de la iglesia de Cristo, y usted y yo somos iglesia. Amén. Y fuimos llamados a ser una comunidad de siervos del Señor, miembros de una iglesia que son siervos del Señor. Y no estoy hablando de una organización, ¿ya me entendiste? No estoy hablando de una denominación, estoy hablando de el plan de Dios para la humanidad. Amén. Amén. Eso dice la Biblia, que somos miembros de una iglesia, y cada miembro es un siervo del Señor, un siervo de Dios. Amén. Y fuimos llamados entonces a ser miembros de esta iglesia, siervos y esta iglesia que está conformada por siervos del Señor, para predicar. ¿Qué vamos a predicar? A Cristo, extendiendo el reino de Dios y respaldados por el Espíritu Santo. Amén. Y cada día, y cada semana, y cada situación, y cada cosa que nosotros enfrentemos, por más fácil, difícil o complicada que sea, esa es nuestra identidad. Y a donde yo esté, a donde usted esté, es un siervo de Dios, miembros de una iglesia de Cristo, que estamos extendiendo el reino de Dios, predicando a Cristo y sintiendo y siendo respaldados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso es algo hermoso. Gloria a Dios. Eso es algo hermoso. Y el Señor Jesús, toda la clave de esto, ¿no?
Yo esta semana le puse al sermón, y vaya que el Señor me habló en esta semana. Amén. Yo le puse a este sermón, y ahora ¿por dónde vamos a empezar? Y ahora ¿cómo puedo empezar? Pensando en esta comunidad cristiana, siervos del Señor. Ya predicamos acerca de todo, ¿no? Cómo vamos a estructurar nuestro ministerio, nuestros fundamentos de fe. Amén. Lo que nosotros estamos de parte del Señor recibiendo para ser guiados ustedes y nosotros. Y ahora, ¿cómo voy a empezar? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Por nuestras emociones? ¿Verdad que no? No. Podemos emocionarnos rapidísimo, pero no va a prosperar. Podemos copiar y pegar. Hoy está de moda eso. Copia y pega. Me pirateo una idea y hago parecer que es igual y lo hacemos de la misma manera. Seríamos una iglesia clonada o una iglesia pirata. Lamentablemente, ese tipo de situaciones o de pensamientos y o acciones están entrando en el Evangelio. Y no tenemos una identidad clara y definida, no somos auténticos, no somos originales. Tenemos que tener una personalidad definida. Y la personalidad definida como hijos de Dios nada tiene que ver con que uses un saco, una corbata o una faldota, como mucha gente en la sociedad piensa. El pastor tiene que escudriñar. No somos dioses. No soy Jesús, no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Pero cuando somos pastores usados por Dios, Dios te capacita, te guía. Y hay una palabrita que nosotros usamos como pastores, que fuimos consagrados, ungidos. Amén. De Dios y por Dios. No por el hombre, sino por Dios. Entonces el pastor tiene que empezar también a cuidar los corazones, a cuidar el rebaño, a cuidar el remanente y a hacer un diagnóstico espiritual. Un diagnóstico espiritual. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Por dónde vamos a empezar? Hemos sido conducidos, hemos sido orientados por el Señor, hemos escuchado su voz y anhelamos que cada uno de ustedes pueda experimentar las bendiciones de Dios. El detalle es que muchos de nosotros, de la iglesia general, no nos creemos la identidad que Dios ya nos dio. Y el revestimiento del poder que Dios prometió para cada uno de nosotros, nos vestimos de Cristo. Pon atención aquí. Cuando usted acepta a Jesús, se viste de Cristo. Ya tienes la ropa. Y cuando viene entonces el Espíritu Santo a ti, como leímos la semana pasada, en Hechos 1:8, eres revestido. ¿Ya me entendiste? Ya estabas vestido de Cristo. Ahora el Espíritu Santo en ti te reviste de poder. De poder de Dios, no tu poder, sino el poder de Dios en ti. Amén. Y ya que tienes a Cristo y ya que estás revestido de poder, ¿ahora qué hago? ¿Ahora para dónde me voy? ¿Ahora qué dirección tomo? ¿Ahora qué voz escucho? Y esta palabra, hermanos, no solamente es para un congregante, sino que también es para un pastor. Y muchos pastores y muchos congregantes se pierden en esta etapa. Todos tenemos estereotipos. Todos tenemos estereotipos. Y lamentablemente en la iglesia también han entrado estos estereotipos. ¿Por qué me dice eso, pastor? ¿Te has dado cuenta que los teatros, los cines, los auditorios grandes ahora son un modelo para la iglesia?
¿Te has dado cuenta de eso? Que últimamente eso se ha convertido en un modelo. La iglesia está tomando un estereotipo de algo del mundo para traerlo al desarrollo del reino de Dios. Y asimismo, si tú estás viendo eso con tus propios ojos, en una bocina, en un instrumento, en un escenario, en ponerlo de negro, en poner las luces, en poner algo que al mundo se vea bonito, ¿tú crees que eso no sucede también en los corazones de las personas? También copiamos lo que vemos. También tenemos estereotipos. El mayor ejemplo como hijos de Dios que debemos tener es Cristo. Y esa imagen que debemos nosotros representar y ejemplificar está en la palabra. Yo quiero ser como Cristo fue. Oye, pero el pastor así se viste así. Bueno, gloria a Dios si el pastor se viste, si el pastor anda, si el hermano tiene, si el hermano posee. Pero yo quiero ser como Cristo fue. Amén. Y ese debe ser no tu estereotipo, sino ser hacedor de lo que Cristo hizo. No hacerte una idea, sino ser como Cristo. Y eso nos va a dar identidad, eso nos va a dar autenticidad como hijos de Dios. Muchos, les vuelvo a repetir, tenemos el Evangelio, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, pero no le encontramos el sentido y la dirección porque empezamos a buscar un estereotipo del cristiano. Yo voy a ser como el hermano Manuel. Yo voy a ser como Carol, ya con Cristo y ya con el Espíritu Santo. Y empezamos a tratar de ser imitadores, a comportarnos como, a hacer lo que hace el de al lado, el de enfrente, el de atrás. Pero el reino no necesita esos imitadores, necesita a los hacedores de la palabra. Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Puedes ser cristiano en el espíritu? ¿Puedes ser un cristiano espiritual? Claro que sí. ¿Puedes ser un cristiano almático? No es lo correcto, pero sí puedes ser un cristiano almático. ¿Puedes ser un cristiano solo con tu cuerpo? No es lo correcto, pero hay momentos en los que parecemos cristianos, pero ni somos ni sentimos. ¿Ya me entendiste a lo que voy? En cada momento, hermanos, Jesús se preocupó por eso en nuestros tiempos. Jesús se preocupó por eso de sus discípulos. Y Jesús se preocupó por eso de los que habían de creer por medio de esos 12. Y Jesús les dijo: ahorita están seguros porque están conmigo, pero cuando yo me vaya, ellos se van a enfrentar a algo. Ya tenían al Espíritu Santo, ya tenían a Cristo. Y entonces Pedro fue el que se levantó y dijo: varones israelitas. ¿Te acuerdas del primer discurso de Pedro en el capítulo de Hechos? Creo que es Hechos 2 o Hechos 3. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo empezamos? Juan capítulo 17, ahí tenías el Evangelio de Juan. En el capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos. Este versículo lo tomamos para predicar con el ministerio de los varones hace, creo que 1 o 2 semanas, no me acuerdo cuánto tiempo tiene que usamos este versículo, este pasaje. Y dice el versículo número 9. Amén. Gloria a Dios. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado
en ellos. Y ya no estoy yo en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengáis mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo la aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús oró por usted y por mí hace 2000 años. Él estaba pensando en lo que tú y yo íbamos a enfrentar cuando tuviéramos a Cristo, cuando estuviéramos revestidos ya del Espíritu Santo, y ahora nos paráramos y dijéramos: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora por dónde camino? Jesús no quería que imitaran a Juan el Bautista. Jesús no quería que fueran como Elías. Jesús no quería que fueran como Jeremías. Dios quería que fueran como Cristo. Amén. Y los primeros cristianos pudieron tratar de imitar a alguno de ellos. Pero los primeros cristianos, el fuego de Dios que estuvo en la iglesia primitiva, fueron imitadores de Cristo, porque hicieron lo que Cristo hizo, porque predicaron lo que Cristo les empezó a enseñar. Experimentaron la gloria de Dios porque hicieron lo que Cristo decía que hicieran. Aprendieron del Maestro. Amén. Tuvieron personalidad, tuvieron identidad genuina. No imitaron ahí lo que hacían en el Coliseo Romano. Entonces lo vamos a hacer a nuestra manera. No fue así. Vamos a ver, ¿qué está haciendo? Imagínate en ese tiempo, ¿no? En el tiempo de Pablo, en el tiempo de Pedro, los griegos. Los griegos eran sabios y buscaban la sabiduría y buscaban las filosofías y hacían grandes escuelas. ¿Te das cuenta que Pablo no los imitó? Fueron auténticos, fueron diferentes. Veo a un Pablo que buscaba ir a Atenas a predicarles y utilizaba, a ver, ¿qué tienen estos cuates? No, pues mira, aquí están todos mis dioses. No me acuerdo cómo se llamaba el lugar donde fue Pablo, ¿no? Que atravesó ahí, que miró a todos aquellos y que había un ídolo al Dios no conocido. Y entonces tomó Pablo eso para presentarles al Dios que él sí conocía. Amén. Jesús sabía que íbamos a permanecer en el mundo, pero que ya no éramos del mundo. El detalle es que la iglesia total, la iglesia en general, ha descuidado una parte, un versículo esencial en la vida del cristiano hoy. Ese cristiano por el cual Jesús oró
mas yo ruego no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró por usted y por mí, y de lo que nosotros íbamos a hablar, lo que nosotros íbamos a aprender y lo que nosotros íbamos a hablar. Esto es lo que vamos a iniciar entonces. Esto es lo que vamos a experimentar nosotros entonces. Y una palabra clave está aquí en Mateo capítulo 7. Y esta palabra va a aplicar para una vida, para una familia, para una persona, para una iglesia, para una congregación, para todo. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Esta palabra es clave para la iglesia de este tiempo. Y te voy a llevar al por qué. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y después es una palabra fuertísima. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y el versículo que sigue, el capítulo 6, no, de verdad, estos cristianos tenían personalidad y identidad, porque al escuchar eso, por eso muchos se iban, ¿no? Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con el mensaje que Dios nos dio, con la palabra que Dios nos dio. Amén. Leímos allá cuando Jesús oró por estos que tú me diste y por aquellos que creerán por lo que estos digan y por lo que nosotros digamos. Es decir, el mensaje del evangelio iba a correr, iba a caminar, iba a replicarse, porque tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo. Entonces todo esto iba a caminar, a extenderse en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último. Pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo empezamos a hacer, a experimentar, a transmitir lo que ya nos fue dado. A esto se refiere este versículo. ¿Cómo dirás a tu hermano? En el versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo? ¿Cómo le podemos decir a alguien: oye, mira, yo te puedo presentar a un Dios que tiene poder? Mira que en mi iglesia, mira que mi pastor, mira que mi hermano, mira que y a veces utilizamos el yo-yo. Mira que yo y yo. Pero ¿cómo podremos transmitir si no sacamos lo que tenemos nosotros mismos? Y es ahí, ¿cómo vamos a empezar? ¿Vamos a ser igual que los demás? ¿Vamos a hacer copia y pega? ¿O vamos a tener una personalidad definida como hijos de Dios? Esta palabra es para experimentarla primero yo. ¿Conozco verdaderamente a Cristo?
¿He experimentado a Cristo en mí? ¿Soy verdaderamente libre de ese pecado? ¿Puedo predicar a las personas que Cristo habita en mí? ¿Puedo extender el reino de Dios? ¿El Espíritu Santo verdaderamente habita en mí? Y es ahí donde podemos iniciar a experimentar las cosas de Dios de una manera única. Cuando le pedimos al Señor que nos revele, que nos muestre, que nos confirme. Y cuando tú ves el poder de Dios obrando en tu vida, dices: gloria a Dios, he aquí, yo estoy bien, yo estoy caminando. Gloria a Dios, porque sé que tú estás conmigo. Amén. Amén. No estamos mirando lo de allá enfrente, sino, ya pude yo. Aquí no dice, no hables nada. Primero, o sea, no digas nada, no. Dice, ¿cómo le dirás? Primero sácate lo que tienes tú, para después mirar al de enfrente y decirle: oye, hermano, creo que tienes algo aquí. Para poder transmitir el Evangelio y extender el reino, tenemos que asegurarnos que lo que vamos a decir a tu hermano, lo que le vas a decir a tu hermano, sea directamente proporcional con lo que tú estás viviendo. Porque si no es proporcional lo que vives y lo que experimentas con lo que tú predicas, entonces el objetivo no se cumple. ¿Me entienden? Y eso sucede exactamente igual en la iglesia. No hablemos en la iglesia en general, en los templos. Todos los templos pueden decir que son algo, pero si no experimentamos lo que decimos que somos, entonces nunca se junta. No es directamente proporcional. La iglesia, yo tomé este ejemplo hace un par de semanas, ¿no? La iglesia primitiva atendió con urgencia a las viudas, y fue uno de los primeros ministerios ya en la iglesia moderna, la atención a las viudas. Por eso es que vienen los diáconos. Hoy en las iglesias hay muchos diáconos, pero poca ayuda a las viudas. Ya no es directamente proporcional lo que decimos con lo que hacemos. ¿De qué serviría entonces que nuestra comunidad cristiana, siervos del Señor, dijera que va a hacer si no lo hace? Y los culpables no van a ser ustedes, ni el pastor solito. Somos uno solo. Y Cristo nos llamó a ser uno con Él y Él uno con nosotros. Amén. Amén. Yo siempre les decía a los muchachos: si uno se ve mal, todos nos vemos mal. Hace mucho tiempo tuvimos un ministerio de teatro que lo intentamos desarrollar hace unos años. Y si uno se ve mal, todos se ven mal. Pero si uno se ve bien, si tú te preocupas, tú te ves bien, yo me veo bien. Si uno se ve bien, todos se ven bien. Amén. Lo que haga uno nos afecta a todos. Lo que haga uno nos afecta a todos. No tenemos entonces que estar mirando los palillos en los ojos de los demás, si no empezamos por sacar las vidas que tenemos en nuestros propios ojos. Eso nos dará personalidad, identidad, y nos hará verdaderamente diferentes. Seremos imitadores de Cristo y no imitadores de un hombre. Seremos una iglesia de Cristo y no una iglesia de un hombre.
podremos experimentar en cada lugar, en cada situación, y enfrentar cada situación de acuerdo a Cristo, a la perspectiva de Cristo, a quienes somos con Cristo y en Cristo. Eso te hará más fuerte, genuino, auténtico, pero sin descuidar que nosotros como cristianos debemos de tener un diagnóstico espiritual de las personas. No podemos olvidarnos de esto. Y aquí va el diagnóstico espiritual de los cristianos. Ahora que ya tengo a Cristo, ahora que ya tengo el mensaje del Evangelio, que tengo el Espíritu Santo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a iniciar? ¿Cómo voy a continuar? Primero saca lo que tú tienes, saca delante de mírate en el espejo y di: esto me está estorbando, lo quito. Una persona sin Cristo y sin relación con Dios se evidencia al ojo humano, y tú la puedes evidenciar, tú la puedes conocer sin preguntarle. Sin preguntarle. Tú tienes un diagnóstico como cristiano ya. Cuando empiezas a entablar una plática con alguien, nosotros como la iglesia somos los encargados de realizar la gran comisión. Y cuando empiezas a platicar con alguien, al escuchar su tema, su conversación, su léxico, al escuchar todo de él, empiezas a hacer tu diagnóstico. ¿Qué tiene? ¿Qué hace? Ese es el diagnóstico espiritual. Y entonces empiezas a enfrentar: este hombre tiene problemas con las mujeres. Es bien fácil hacer eso. Entonces subes a un taxi: buenas tardes, ¿a dónde lo llevo, joven? Siempre muy amables. Me llevas a tal lugar, claro. Y empieza a caminar, a manejar. ¿Qué tal la situación? ¿Qué es la pregunta obligada, ¿no?, de los taxistas o de las personas? Ponga las cosas, jefe. Al cruzar 3 o 4 palabras, o te habla de economía, o te habla de mujeres, o te habla de problemas, y tú lo identificas. Lo identificas. Este hombre. Tuve una experiencia una vez con un taxista en México, que me subí, me llevaba a la central de autobuses, y ahí me dice: mamacita, y yo me sentí cómodo por lo que estaba diciendo el Señor, y todavía el Señor se voltea y me dice: ¿a poco no está? ¿Me entiendes? En un léxico feo. ¿Qué problema crees que enfrentaba ese hombre? Situaciones de pecado con las mujeres, con sexo, con cosas impropias. Y cuando tú platicas con alguien y lo primero que te dice: es que la situación está bien complicada, está bien difícil, ya no hay dinero y no sé qué. ¿Qué problema está enfrentando él? La economía. Que estos hijos, ya no, los chamacos son bien, no sé qué, estos chamacos. ¿Qué problema están enfrentando? Los hijos. Tú, como hijo de Dios, como cristiano, tienes ese diagnóstico espiritual disponible para ti, porque tú tienes la verdad. Amén. Amén. Y tú le puedes dar una respuesta y una solución a ellos. Pero no lo puedes hacer si no aplicas el capítulo 7 de Mateo, perdón. Cuidado con lo que tú dices. Dice el versículo 6, y Jesús dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cuidado con lo que haces, con lo que yo ya te di. Si no tenemos identidad clara, si no tenemos personalidad, si no sabemos que somos cristianos verdaderamente por convicción, en el espíritu, somos cristianos espirituales,
Lo que sucede en el versículo 6 es tan real hoy. Pastor, póngame un ejemplo porque no lo entiendo. Ahí te va el ejemplo. Para ser como Él, gracias. No, mijito, yo mejor me quedo acá donde estoy. No, pero es que mire, para hacer lo que Él hace, ¿qué no lo conoces? Muchas de las ocasiones, esas personas tienen cierta razón, o mediana razón, o mucha razón. Porque muchas personas se visten de Cristo, son revestidas del poder del Espíritu Santo, y sin una identidad, sin personalidad, empiezan a hacer y a deshacer con el mensaje, con el Espíritu Santo, o en el nombre del Espíritu Santo, y empiezan a hacer cosas totalmente erradas a lo que es el Evangelio. Y después se llevan al pecado, y después llevan a vituperio el nombre de Cristo. Y entonces estas perlas fueron echados a los cerdos. Y por eso es que la iglesia, ya la iglesia en total, la iglesia de Cristo, los cristianos a veces tenemos esa mala fama. No porque todos lo sean, sino porque a veces descuidamos cierta área. Y le preguntas a alguien, ¿y tú eres cristiano? Claro, yo soy un cristiano. ¿Y cuántos años en el Evangelio? 50 años, hermano. Pero no te dice que lleva 50 años, 3 mujeres, 2 embarazos y 6 hijos regados. Eso no te lo dicen. Y cuando tú entonces conoces la esencia de la persona, dices, ¿cómo? Mi hermano, pero si mi hermano, ese señor por acá tiene mala fama. Ah, no, pero él es cristiano. ¿En serio? Sí, predica y va a las misiones y lleva su Biblia y canta con la guitarra y toca alabanzas. Con razón Jesús dijo, tengan cuidado, no deis lo santo. Cuidado con las perlas, no se las eches a los... Es triste, ¿verdad? Muy triste que suceda y sucede. Y estas personitas pues andan predicando, andan anunciando, andan diciendo que son, y andan tratando de sacar pajas de los ojos ajenos sin haber sacado la viga de su propio ojo. ¿A dónde quiero llegar en esta noche? Siervos del Señor, en siervos del Señor, como siervo del Señor, esto quedó chistoso, ¿no? En siervos del Señor, como siervos del Señor, debemos experimentar la dirección, la guianza de Dios, genuinamente, sinceramente, sin copiar y pegar, sin mirar las vigas ajenas, sino primero sacar lo que tenemos nosotros, ser auténticos, ser originales, sin caretas, sin apariencia, ser quien la Biblia dice que soy. Soy un hijo de Dios, soy un seguidor de Cristo, soy un cristiano, soy un pequeño Cristo. Y entonces vamos a poder empezar a sacar las vigas y las pajas de los ojos ajenos. Y entonces como iglesia vamos a tener una identidad diferente, auténtica, genuina. Este mensaje es duro, ¿cierto? Este mensaje es fuerte. Pero si no corregimos, vamos a caer en lo mismo. El mismo Señor Jesús dijo, el que ama corrige. Tenemos que redireccionar el rumbo de la iglesia y de los ministerios, de las generaciones futuras, de los niños. Tenemos que enseñarle a los niños que le hablen a sus hermanitos, a sus niños, a los demás niños que son cristianos.
veces aún en eso, en los niños, mi hija tenía unos compañeritos que son cristianos y de alguna manera sienten bonito, ¿no? Los niñitos se enredan, ay, mira, yo también soy cristiano, yo también voy al templo. Ah, sí, ¿a qué templo? Pero es triste cuando aún entre niños ya se empiezan a decir, ay, es que verdad que tu pastor hace eso. Yo no voy a tu templo porque tu pastor dice que es malo. Imagínate a qué estamos llevando a la iglesia. No puede ser. Cada uno de nosotros tiene personalidades, tiene situaciones que enfrentamos y tenemos luchas. Eso es cierto. Pero jamás y nunca permitas que el pastor hable mal del otro pastor. Jamás. Y tienen sus personalidades y los conozco casi a todos, pero mejor oro por ellos. Y cuando puedo convivir, convivo con ellos. Gloria a Dios. Hay pastores, hay generaciones nuevas que se levantan y de repente podemos convivir. Y esto es algo que yo he dejado muy en claro cada vez que comparto y convivo con ellos. Somos miembros de un mismo cuerpo. Tienes errores, yo tengo errores, pero preocupo por sacar la viga que está en el mío antes de estar tratando de sacar la que está en el tuyo. Amén. Amén. Hay personas que entonces en el diagnóstico espiritual no tienen a Dios. Y es muy fácil, te decía, ¿no? Hay personas que tristemente están totalmente dominadas, gobernadas por Satanás. Y se evidencian. Hay personas que aparentan tener a un Dios, una religión. En el diagnóstico espiritual que tú como hijo de Dios tienes que hacer y tienes que tener de las personas, tienes que tener la capacidad por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo en ti, porque el Espíritu Santo nos respalda para hacer todo nuestro trabajo. Por medio del Espíritu Santo tienes que tener el discernimiento para ver, para examinar. Esta persona que me habla tan bonito de Dios, tan elaborado, verdaderamente está experimentando a Dios, o será que su relación no es muy personal, será que es algo más de su alma, de sus emociones. Es decir, hay personas que tienen ya un acercamiento a Dios, pero no son uno con Dios. No son uno con Dios. ¿Y te acuerdas la oración de Jesús? Haz que sean uno, como yo y tú somos uno. Que sean uno con nosotros. No sé si se acuerdan los varones, los ejemplos que usamos en aquella predicación hace 15 días. ¿Dónde está la silla? ¿Y quién es el que está en el trono de esa silla? ¿Quién está sentado en esa silla? Hay muchas personas que viven en esta segunda manera, que aparentan tener una relación con Dios, pero no es Dios el que está sentado gobernando su vida, sino que todavía está el yo gobernando su vida, y a Dios lo tienen ahí cerca, pero no le dan el control, no le dan el lugar, no le dejan ser él el director. Está fuera del círculo, exacto. Entonces usted y yo, como hijos de Dios, tienes que realizar ese diagnóstico espiritual. Esta persona habla de Dios, me predica a un evangelio, me dice, verdaderamente este Dios puede salvar. Pero yo veo que todavía hay como que batalla un poquito, ¿no? Y entonces nos preocupamos, que no se vayan a enterar de esto. Entonces desde aquí, desde allá. Y tenemos más una religión que una relación. No es Dios el que está en el control total de tu vida. Estamos en un proceso. ¿Eso es cierto?
objetivo de la palabra y el objetivo de que Cristo vino y se entregó por nosotros es que seamos uno con Él y que experimentemos la gloria de Dios y que experimentemos lo sorprendentemente hermoso que es ser dirigido por Dios. Y entonces vemos a la tercer tipo de persona. Ese tercer tipo de persona es el que no es Él el que está sentado. Pase usted, Señor Jesús, siéntese. Tú estás a cargo. Yo hago lo que tú me digas, Dios. Eres tú el que gobiernas. Pasa. ¿Qué hago? Y entonces Dios te guía, Dios te mueve, Dios hace. ¿Y sabes qué pasa? En el análisis, en el diagnóstico espiritual, tú los identificas. Y tú puedes mirar, verdaderamente Él ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, ese hombre experimenta a Dios. Verdaderamente hay un testimonio genuino. Y es la mejor forma de experimentar, de vivir, de sentirte. Cuando la demás gente puede testificar, cuando la demás gente puede mirar, no a ti, como dijo Pablo. No me preocupo porque me miren a mí, me preocupo porque miren a Cristo en mí. ¿Te acuerdas de eso que decía Pablo? Me preocupo porque miren a Cristo en mí y lo que Cristo hizo, que eso miren en mí, sin careta, sin máscara, sin tratar de sacar la viga del ojo ajeno, la paja del ojo ajeno sin mirar la viga que está en el mío. Cuando el Señor está sentado en el trono de tu vida, cuando es Él el que manda, el que gobierna, el que te guía, entonces, hermano, todo cobra sentido y dirección. Y es por esos cristianos, es por esos discípulos que Jesús oró, aquellos que eran uno con Él. Porque Cristo, porque el Señor ya está, bueno, en el librito que hicimos, ¿verdad? En el mismo círculo, ya está dentro del círculo. Ya son uno con el Señor. Ya experimentas lo hermoso de Dios. Amén. Amén. Para muchos puede ser locura y no lo entienden, mas para nosotros es poder de Dios. Amén. Y el reino de Dios es experimentar el poder, no las palabras, sino el poder. Amén. Amén. Anhelamos entonces, mis amados hermanos, recibir esa oración que Jesús hizo por nosotros en el capítulo 17, siendo uno solo con Él, siendo uno solo con el Señor. No somos del mundo, no nos comportemos como del mundo, somos de Cristo. No aparentemos ser del medio del mundo y medio de Cristo, sino entonces no, la cosa no va a cuadrar. No podemos ser un cristiano reimundo y no podemos ser una iglesia reimunda. No podemos ser una iglesia que dice que es de Cristo, que dice que es de Dios, que dice que hace lo de la Biblia y terminamos haciendo las cosas del mundo. No puede existir eso. Y tenemos que erradicar eso de la iglesia. Tenemos que sacarlo de la iglesia. Lamentablemente, poco podremos hacer ahí porque aún está escrito que habrá una gran apostasía. No podemos cambiar eso. Muchos renegarán de la fe. Eso es un plan de Dios. Pero a veces nosotros queremos ayudarle a Dios para que muchos renieguen también por nuestros comportamientos. Y eso no es plan de Dios. Amén. Amén. Eso no es plan de Dios. Como siervos de Dios tenemos entonces que experimentar la guianza total de Dios. Amén. Amén. En todos los sentidos, en todas las áreas. Tenemos que quitar de nosotros esa personalidad absurda de estar tratando de mirarlo de al lado sin sacar primero lo de nosotros. Dejemos todo. Preparémonos, preocupémonos
Y una vez que estemos listos, vámonos a continuar. Y que la gente pueda mirar en ti y en mí una genuina experiencia con Cristo. Y así vas a estar preparado para enfrentar lo que venga. Sea cual sea la situación en la que tú estés parado, la podrás enfrentar. Y podrás hacer de una aflicción una bendición. Amén. La semana que pasó no será igual a la que viene. Esta semana que vivimos no será para nada parecida a la que viene adelante. Pero en cualquier situación que Dios nos ponga, esté listo, en la perspectiva correcta, en la perspectiva de Cristo, en el Espíritu, para poder enfrentar y asimilar la situación, recordando siempre que es Él el que está en el control. Amén. Porque cuando viene el caos, cuando viene el pánico, cuando viene el desorden, cuando todo se sale de orden, cuando parece que tú perdiste el control de la situación, es cuando tratas de poner nuevamente el yo sale, yo puedo, yo tengo, yo hago, y no es así. Les puedo testificar con esta situación que vivimos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a continuar de la mano con el Señor, siendo una iglesia que experimente el poder de Dios en cada situación. Amén. Siendo siervos del Señor que estén listos. Amén. Siendo uno con Cristo, siendo uno con Dios. No con una religión, no con una denominación, no totalmente separados de Dios, sino siendo uno solo con Dios. Amén. Amén. Y este lugar, el mejor sermón que usted y yo podemos preparar, no se basa en la teología sistemática, se basa en las experiencias que Dios te da. Amén. Amén. El mejor sermón de tu vida es tu propio testimonio. Amén. Amén. Y anhelamos que este lugar, que esta congregación, que esta comunidad cristiana se llene de esas experiencias. Amén. Amén. Y esas experiencias hablarán por ti. Hablarán por ti. A todas las personas, a todos los hermanos, a las gentes. Amén. Y aún si hay personas que te tachan, que te dicen que tú no sé qué, que quién sabe qué, y para eso mejor no, entonces recuerda la palabra que dice: por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. Por tus frutos, por mis frutos, por nuestros frutos será conocido. No tu nombre, el nombre de Dios.